Ok, mis brothers, vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Gracias. En el capítulo 9. Hoy vamos a estar en el versículo 11 y 12. Primera de Pedro, capítulo 9. Capítulo 2, versículo 11 y 12. Y la palabra de Dios dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Mis brothers, esta predicación se repite por todos lados. La idea es que el cristiano de a de veras comienza de adentro para afuera. Y el cristiano de a mentiras siempre va a comenzar de afuera y nunca llega adentro. Nunca llega adentro. Se queda superficial. Aprende a imitar a otras personas en su hablar. Varón de Dios, siervo de Jesucristo. Tremenda palabra. Aprende a imitar a las personas en su vestir. Aprende a imitar a las personas en ciertas acciones. Ya va a ciertos servicios. Los domingos ya no se queda dormido tarde, se levanta para ir a la iglesia y cosas así. Pero el verdadero cristiano es su cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo y genera un cambio en él de adentro, desde lo más profundo de su ser para afuera. Su interior es lo primero que empieza a cambiar. Sus principios, su moral, sus pensamientos, sus ideas. Y eso afecta sus sueños, sus ilusiones, sus deseos, sus pasiones. Pero ese es el verdadero cristiano que cambia primero de adentro para afuera. Ahora aquí recordando la carta de Pedro en el capítulo 2, dice la palabra de Dios: amados. Pedro les avienta esa palabra a la gente, les dice amados. Es una palabra seria, recordando que nosotros somos amados de Dios. No somos unas personas rechazadas, somos amados de Dios. Acaba Pedro de decirnos que nosotros somos, nuestra identidad es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nos acaba de decir grandes cosas. Dios, antes no éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios. Y luego nos dice, amados, eres amado de Dios. Ahí es el comienzo de todas las cosas. Si usted le rasca y diría, ¿por qué Dios estuvo dispuesto a venir al mundo y morir por nuestros pecados? ¿Por qué Dios está dispuesto a darnos segundas chances, terceras oportunidades? ¿Por qué Dios es tan paciente con nosotros? La respuesta es porque nos ama. Esa es la razón, porque somos amados por Dios. Entonces así comienza Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Y aquí recuerda lo que ya nos había dicho en el capítulo 1 comenzando. Nosotros no pertenecemos a este hogar, no pertenecemos a esta casa. No somos de aquí, somos extranjeros. Y no nomás no pertenecemos a esta familia, a este hogar, a esta casa, pero solo vamos de paso. No somos unos extranjeros que llegaron para quedarse, sino somos unos extranjeros que continúan su paso. Dice, les ruego como extranjeros y peregrinos. Vamos de paso. Importantote entender eso en la vida. Aquel cristiano que viene a los pies de Cristo, que abraza el cristianismo y no entiende que vamos de paso, que esta vida es tan temporal como temporal puede ser, va a batallar, posiblemente nunca logre el nivel de espiritualidad que debería de haber logrado.
¿Por qué? Pues porque debido a que su pensamiento no está en que somos extranjeros y peregrinos, entonces se entierra, se clava, se concentra en este mundo, en el materialismo y en lo que este mundo ofrece, en los deseos, las pasiones, los sueños, e imita y le entra a la carrera sin fin a la cual le ha entrado el resto de este mundo, una carrera en círculo que no tiene fin, no tiene meta. Y entonces, en el momento que uno dice que es cristiano y no reconoce que es extranjero y peregrino, va a estar dando vueltitas en círculos nomás, creyendo que va a llegar a algún lado en la búsqueda de dinero, trabajando tantas horas extras, reteniendo tanto dinero en el banco, logrando tantos viajes, comprando tantos carros, obteniendo tanto, y al final de todo se da cuenta que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Fíjese, la palabra de Dios dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, 15, ya que mencionamos el Antiguo Testamento con la vanidad de vanidades, dice Primera de Crónicas 29, 15, porque nosotros, y déjenme le aclaro, Primera de Crónicas 29, 15, este es el rey David hablando, diciéndole a la gente y agradeciéndole debido a todas las ofrendas que trajeron para la construcción del templo. Y les dice David, y empieza a orar luego David a Dios y le dice, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, ¿cuál sombra que no dura? Lo que está abriendo David es su mente, su corazón. ¿Cómo es que se pudo recaudar tantos fondos para el templo? Porque la mentalidad de ellos es que somos extranjeros, que no pertenecemos aquí, por lo tal no estamos enamorados de lo material. Y en el momento que Dios pidió, se les hizo fácil soltar. Pero dijo una verdad muy, muy grande. Dice, somos extranjeros y advenedizos. Advenedizos. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Empieza, usted sabe, el capítulo 11 de Hebreos habla de los padres de la fe. Y menciona varios de ellos, dice 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Una de las cualidades que tuvieron los héroes de la fe de Hebreos 11 o del Antiguo Testamento más, es que su mentalidad no estaba en este mundo. No estaban clavados en esta tierra. Reconocían que eran, como dice Hebreos 11:13, extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía, dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y qué más claro que eso? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces dice, después de que da la introducción aquí en el capítulo 11 de 1 de Pedro, dice que os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí, dicen los gringos, aquí es donde the rubber meets the road. Aquí es donde se sabe quién verdaderamente es. Dice, les ruego que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es el inicio de la revolución. El inicio de la revolución. El comienzo. Cuando yo estaba chavalón, joven, en aquellos tiempos hermosos, no hace mucho atrás, por ahí creo que Marcos Witt sacó una canción que se llamaba, si ustedes recordarán, a lo mejor aquí no hay, pues el que no está muy joven de aquí, está muy viejo de aquí, entonces no hay muchos de mi edad. Pero si ustedes recordarán, pueden ver, Marcos Witt sacó una canción que decía,
Señor, hazme un radical, como el águila volando. Bueno, el caso es que yo canté esa canción entre los jóvenes como loco, ni sabíamos, y la gran mayoría de la gente ni siquiera sabe qué quiere decir, Señor, hazme un radical. Todavía ahorita hay gente que no sabe qué quiere decir, pero se oía bien chido, Señor, hazme un radical. El asunto es de que nosotros cuando vinimos a los pies de Jesucristo, en ese momento entramos en una batalla, en una guerra. Y aquí lo dice bien claro, abstente de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entramos luego en un campo de guerra. Y no es una batalla y no más, sino es constante, lucha tras lucha, batalla con batalla. La palabra de Dios lo menciona constantemente, de cómo nosotros estamos en esta guerra. Y muchos de nosotros entramos creyendo que la vida, y ahora que somos cristianos, se va a poner más fácil. Muchas personas vienen a los pies de Jesucristo pensando, hoy Dios me va a arreglar mi matrimonio, Dios va a arreglar mis hijos, Dios va a arreglar mi economía, Dios va a arreglar mi salud física, Dios va a... Uy, si se diera cuenta cuántos problemas vienen nomás por el hecho de ser cristiano, nomás por el hecho de ser un hijo de Dios, aparte de las broncas que ya tenía. Y dice aquí, les pido que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, que luchan, que están en guerra contra el alma. Es el inicio de la revolución. Usted ha escuchado de guerras. Hay guerras en este mundo de todo tipo. Hay guerras de... Gracias, mija. Hay guerras de países contra países y hacen alianzas. Y hay guerras de ideologías, y hay guerras psicológicas, y hay guerras aún entre las religiones, guerras políticas. Pero la guerra más importante, la guerra que usted tiene, que es más importante, a la cual usted debería de ponerle más atención, es la guerra que tiene dentro de su persona. Es la guerra que está combatiendo en su mismo cuerpo. Por eso dice Pedro, les ruego, les suplico, les pido que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es el inicio del verdadero cristianismo. El verdadero cristiano le entra y empieza a pelear contra uno mismo. No empieza a pelear contra la escuela, contra el gobierno y contra aquello, o contra los ateos, contra los sectarios, contra el... No. Uno primero empieza a pelear contra uno mismo y esa pelea continúa hasta el fin de los tiempos. Y es donde se demuestra verdaderamente quién es cristiano. Aquel que anda muy a gusto y no está peleando contra su misma persona, es un falso cristiano. Y no es que todos tengamos exactamente la misma batalla. Algunos pelean con pasiones sexuales, otros pelean con finanzas, otros pelean con pensamientos suicidas, otros pelean de diferentes maneras, pero todos tenemos una fiera dentro contra la cual estamos peleando. Otros batallan contra la depresión, contra la tristeza, contra la soledad, contra el olvido, contra tantas cosas. Y hay personas que no entienden. El pleito principal es lo que está dentro de ti. Y es donde se va a determinar cómo vas a tratar con el mundo. Pedro, acuérdese, Pedro le está escribiendo a cristianos que están siendo bombardeados por todos lados. Los cristianos están teniendo todo tipo de influencia, hay todo tipo de inmoralidad sexual, hay todo tipo de ofertas, hay ganas de ponerles golpes a las demás personas, hay ganas de que los cristianos se levanten en armas para pelear contra el gobierno que los está oprimiendo. Y como vamos a leer más adelante, Pedro les dice, sométanse al rey, sométanse a las autoridades, en lugar de levantarse a pelear, porque Pedro le está diciendo, obedezcan a Jesucristo, pongan la otra, como Jesucristo nos enseñó, porque el deseo que trae uno dentro de sí mismo es vengarse, es cobrárselas, es el rencor, es el enojo, la ira que nos consume, y nos queremos desquitar con la gente. Para algunos, ese es el deseo que combate dentro de su alma. Traen enojo.
El día de hoy, entre tantas cosas, nos hemos dado cuenta cuántas personas se quitan la vida debido a que se sienten muy tristes. Están tristes, están en una tristeza tan profunda, tan continua, que se le llama depresión. Y no hayan la salida. Hay otras personas, y es posible que sea el porqué la tristeza el día de hoy, cómo ha crecido la depresión, que están batallando porque quieren ser reconocidos, quieren ser admirados. Ese es el deseo que quieren. Reconóceme, reconóceme. Si usted se fijara tantito en muchas de nuestras iglesias cristianas, lo que tienen son doctrinas, evangelios egocentristas que nomás se enfocan en ellos mismos, nomás para engrandecerse ellos mismos. Aún muchas de las canciones que cantan es para ellos mismos reconocer que son grandes, que son fuertes, que Dios te ha dado poder, que Dios te ha dado esto y que tú puedes hacer aquello y puedes tumbar muros y tú sigues todo alrededor del ser humano, cuando en realidad nosotros debemos de venir y darle la honra, la gloria, el reconocimiento a Jesucristo. El caso es de que de eso está hablando Pedro. ¿Quieres verdaderamente ser cristiano? Necesitas pelear esa batalla que tienes. Luchar esa guerra que tienes cara a cara. Y esa guerra es dentro de tu persona. Con los deseos que batallan dentro de tu alma. Dentro de tu ser. Ya sea inmoralidad. Ya sea orgullo. Ya sea ira. Rencor, avaricia, cualquier cosa, usted sabe qué es. Pero tiene que pelear esa batalla. Tiene que lucharla. Si no, no va a poder ser un verdadero hijo de Dios. No va a poder demostrar que es cristiano. ¿Se ha fijado cuántos cristianos hay? Lógicamente avergüenzan al cristianismo y es triste porque muchos de las personas agarran de ejemplo a estos evangelistas de televisión para burlarse de los cristianos debido a su show y a sus payasadas y cómo caen a ojo público al último debido a que eran solo un show. ¿Se ha fijado cuántos de estos farsantes que hay? Todo lo que quieren es ellos mismos engrandecerse, ellos mismos engrandecer sus cuentas de bancos, ellos mismos reconocerse que son algo. Y no pueden jamás tener éxito porque ni siquiera le ponen atención a la fiera que llevan dentro. Y es lo mismo con nosotros. Si nosotros no le ponemos atención a la fiera que traemos dentro, vamos a batallar mucho. Aquí algunas personas dirían, pero ¿cómo, pastor? ¿Que no somos nuevas criaturas? Ahorita cantamos, el que está en Cristo, 2 Corintios 5:17, es nueva creación. Tu alma es nueva, tu espíritu estaba muerto, ahora está vivo, pero tu alma redimida, póngale atención, tu alma redimida vive en un cuerpo sin redimir. Y las pasiones que pelean contra tu alma son productos del cuerpo caído en estado de pudrición que tiene. De ahí vienen, y se lo pongo para que entienda, la glotonería, los pecados sexuales, lo presumido, por así decirlo. ¿Cómo me queda esto? Este vestido me hace ver gorda. De ahí viene, no, el vestido no, mi amor, es la grasa la que te hace ver gorda. De ahí viene todo eso, donde uno quiere brillar delante del mundo, del cuerpo. Entonces son almas redimidas en un cuerpo sin redimir. Eventualmente, 1 Corintios 15, ese cuerpo va a ser transformado. Porque eso carnal, eso maligno que tenemos, no puede entrar al reino de los cielos.
Entonces, brothers, la palabra de Dios dice, para que se fije que no es el único versículo que lo enseña de ese pleito que tenemos. Santiago capítulo 4, versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Sí es, de ahí vienen. La gran mayoría de los pleitos entre amigos, entre familiares, entre padres, hijos y entre esposos, es por lo que traemos dentro, que anhelamos, que queremos, y que no hayamos satisfacción. Y si lo hayamos, lastimamos a alguien más. Entonces, la guerra más importante es la que está dentro de usted. No se le olvide eso. Y es donde verdaderamente comienza el cristiano. El cristiano no comienza con zapatitos boleados, con corbata o con garras en la cabeza y quitándose los aretes. El cristiano comienza por dentro, quitándose la malicia, haciendo el chisme a un lado, las quejas, los pleitos, las divisiones. Ahorita más al rato le damos para que se dé cuenta que sí es cierto. Es por eso que Romanos 12, versículo 1, nos dice bien claro, os ruego. ¿De qué otra manera puede rogar la Biblia? Pues nomás diciéndolo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presenta tu cuerpo, no tu alma, porque tu cuerpo es la bronca. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, no te mates. Vivo es lo más difícil porque cuando está vivo se quiere escapar del altar de sacrificios. En sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. De eso se trata la palabra de Dios. De eso está hablando la Biblia. Si usted va a Gálatas, allá en el capítulo 5 nos habla de eso que le decía yo. Imagínense que Gálatas dice, y son muy obvias las obras de la carne, que es no traer corbata, y no venir bien peinado, y no usar perfume. No, dice la palabra de Dios bien claro cuáles son las obras de la carne, y se le llama carne, ¿por qué? ¿Por qué se le llama obras de la carne? Porque el problema está en la carne. Para un alma redimida, el problema está en la carne, no en el espíritu. Pues dice las obras de la carne, Gálatas 5, inmoralidad sexual, libertinaje, odio, celos, ira, envidia. Y ahí está toda la lista. Esas son las obras de la carne. Por eso Gálatas, ya en el versículo 6, nos dice, ponte la armadura de Dios. Perdón, Efesios 6 nos dice, ponte la armadura de Dios. Entre esas está la fe, que es el escudo de la salvación. Agárrate fuerte, confía en Dios, depende en Dios, créele a Dios, vive por Dios, porque esa es la única manera de obedecer lo que Pedro nos está diciendo, que nos abstengamos de los deseos. ¿Cómo dijo Pedro? Abstengáis de los deseos carnales que batallan dentro de nuestra alma. Y luego dice, en el versículo 12 ya, manteniendo vuestra manera de vivir, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Sabe qué? Lo dice bien clarote. Hay personas que su manera de vivir, como viven, habla tan recios, tan fuerte, su estilo, su manera de vivir diario, habla tan fuerte que cuando hablan ellos no se escucha. Su vida, su testimonio, su diario vivir, sus prioridades, donde invierten su tiempo, su esfuerzo, su dinero,
Habla tan fuerte que cuando dicen, oh sí, Dios me ha ayudado, Dios es grande, Dios... No se escucha porque su manera de vivir no es buena. No dan un buen ejemplo para el cristianismo. Aunque cuando vienen a una iglesia o van a una iglesia, oh sí, yo soy cristiano. No. No, lo que tiene que hablar más fuerte que tus palabras es tu buena manera de vivir. Es por eso que Pedro está diciendo, hey, tranquiliza, cálmate, contrólate, amarra bien fuerte tus deseos carnales para que tengas una buena manera de vivir. Porque de esa manera vas a predicarle a los cristianos. Porque si viene y le dice a los cristianos cosas bonitas, pero su vida refleja otra cosa, nadie le va a creer. Incluso van a pensar que dice mentiras y termina dañando el evangelio. Termina dañándolo bien gacho. Entonces, Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, dice, entrañable mi misericordia y de bondad. Nos da una lista de cuál es la manera de vivir, por cierto, en Colosenses 3, 12 y 13. Y dice, hay que vivir siendo de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de amabilidad y paciencia. Perdónense y por encima de todo, vístanse de amor. Esa es una lista para el cristiano. Imagínense que cuando usted quiera elegir a alguien dentro de la iglesia, usted sabe, si usted va a aplicar para mecánico, le van a preguntar a ver qué tan mecánico eres. ¿Ok? ¿Cuántos carros has arreglado? ¿Qué tanto sabes de transmisiones, de cigüeñales, de motores? Y dime algo de la combustión interna. Y le van a preguntar, ¿no? Y usted tiene que dar evidencia que sabe y comprobar que ha hecho. Y lo mismo para cualquier oficio. Bueno, es lo mismo en el cristianismo, es lo mismo en la iglesia. Si alguien viene, alguien quiere servir como maestro, como líder de alabanza, o como baterista, como guitarrista, como maestro de niños, tendríamos que decirle, ok, demuestra tu vida cristiana. Tito lo deja bien claro, Timoteo lo deja bien claro. Pero fíjese nomás siendo de lo más básico con las personas, cuando usted quiere servir para Dios, diríamos, bueno, usted tiene que tener una gran y asombrosa misericordia, tiene que ser misericordioso con todos. Cuando menos a todos los pastores, dejemos a los demás. Cuando menos a todos los pastores que existen el día de hoy, vamos a ponerle estos requisitos muy mínimos de Colosenses 3. Que el pastor sea misericordioso, que el pastor sea bondadoso, que sea humilde, amable, paciente, que perdone y que por encima de todo esté pero lleno de amor. ¿Cuántos pastores calificaríamos? Si la congregación se pone seria al respecto, se pone seria y dice, no, estas son las cualidades que buscamos en un pastor. Y si no las tiene, no lo agarramos. A lo mejor tendríamos que hacer lo que hacen muchos oficios. Empezamos a bajar el estándar. Como no hay muchos, empezamos a bajar el estándar. Contratamos un electricista, primero estamos con que tenga carrera y título de universidad, y al último no hallamos y le bajamos, y al último pues no le hace. Si alguna vez prendió un foco, un switch de la luz, con eso califica. Que bajamos el estándar tanto para agarrar a cualquiera. Tristemente es lo que hemos hecho en muchas de las iglesias. Hemos bajado tanto el estándar. Y la palabra de Dios dice, no. Cuídate, el cristiano verdadero empieza de adentro para afuera. Entonces tiene que haber evidencia. Y tu evidencia dice que tiene que ser buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Para qué? Pues mire, en el tiempo de que se escribió Pedro y los años que siguieron,
Los cristianos fueron acusados de barbaridades enormes. Fueron acusados, por ejemplo, de incesto y sacaban evidencia, porque como los cristianos decían que nos debemos saludar con ósculo santo. Fueron acusados de canibalismo porque practicábamos la cena del Señor, por ejemplo. Y de muchas otras cosas, tonterías y más fueron acusados los cristianos a través de los años. Fueron acusados de que se querían levantar en contra del gobierno también en su tiempo, porque reconocíamos solamente a Dios como el único digno de adoración y de que nos arrodilláramos delante de su presencia y no nos sometíamos en adoración a nadie más que a Dios. Entonces la gente decía, estos se quieren levantar contra Roma. Entonces nos tenían tachados como rebeldes, como inmorales, paganos, como gente mala. Y dice, bueno, la manera de callarles la boca no es yendo a agarrarte a trompos con ellos, no es poniéndote a gritarles a ellos. La manera de callarles la boca es tu manera de vivir, para que lo que tengan que decir en contra tuya se les voltee. O sea, para que les voltee la tortilla, ¿no? Y aquí dice, para que glorifiquen a Dios en el día de visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y aquí la gente saca cada cosa. El día de visitación es una expresión usada por los judíos, sobre todo en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, sobre todo, se está refiriendo al día de visita, el día que alguien viene, el día que alguien te visita. ¿Cuándo es el día de visitación del doctor, diríamos? Ahorita se dice el día cuando tienes la cita. Bueno, el asunto es de que la pregunta, para no ponerle mucho tiempo ahí, es, bueno, ¿visita de quién? El día que va a visitar a esas personas, ¿quién? Y la respuesta al ver el contexto es lógica, Dios. Cuando Dios venga a esa persona y le dé la oportunidad a esa persona de entregar su vida, de acercarse a Él, de arrepentirse de sus pecados, de entregar su vida al Señor Jesucristo, en ese instante, en ese momento que la persona tiene para tomar una decisión, si acepta o si rechaza a Dios, en ese momento, como tú te portaste, el testimonio que le diste, como tú fuiste delante de Él, va a determinar muchas veces si Él entrega su vida o no la entrega a Jesucristo. Porque se van a acordar de ti y van a decir, yo quiero ser como ese brother. O van a decir, yo no quiero ser hipócrita. ¿Por qué acusan más a las iglesias? Por dos cosas. Por pastores rateros que se clavan todos los diezmos y por miembros de iglesias hipócritas. Y por eso la gente dice, yo no quiero ser como esos, yo no quiero ser un hipócrita. Incluso hay gente, me tocó a mí, no le voy a decir quién ni dónde, pero me tocó a mí alguien que me dijo, ahí va tal, ese brother es bien tranza, es bien raterillo, fíjese, le hizo acá. Y alguien miembro de la iglesia, qué vergüenza. Con ganas de ponerlo aquí, brother, sabe que me habló aquel, dijo que le pidió prestado y que no le pagó y que tal persona le dio feria para un trabajo y no terminó ese trabajo y ganas de exponerlo porque avergüenzan el evangelio. Y en el día que Dios se acerca y les da la chance, elige la palabra de Dios, bien clarote dice la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 3 versículo 4, que el Señor no retarda su promesa y que Él no quiere que ¿qué? Que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Entonces en ese día que Dios va a darle la chance, ok, esta es tu chance, va a influir mucho cómo te portaste delante de Él. Y si van a acordarse, no, el pastor bien largote y me vendió un carro y estaba todo descompuesto el carro, y puras tranzas y puras largas, y al último tu testimonio, aunque parece que no, tu testimonio acabó afectando la decisión de una persona. Y es lo que está diciendo aquí bien clarote. Porque tu testimonio habla fuerte y muchas veces habla más que las palabras. Fíjese, la palabra de Dios dice en Mateo 18, es el Señor Jesucristo que te está con unos niños de ejemplo, pero para que ponga atención, porque la idea es muy parecida. En el versículo 5 al 7, dijo Jesucristo, cualquiera que haga tropezar
a alguno de estos pequeños que creen en mí. O sea, se puede hacer tropezar a alguno de esos pequeños que creen en Él. Es posible. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ejemplo usando este contexto de Mateo 18. Los padres con los hijos, las madres con los hijos. Muchos hijos de cristianos no van a la iglesia, no entregan su vida a Cristo. En cuanto tienen edad para retirarse de la iglesia, se van. Y le estoy hablando que eran cristianos desde que ellos antes de que nacieran o cuando ellos todavía no tenían conciencia de sí mismos. Y crecieron en un hogar cristiano, pero cuando crecieron se retiraron de la iglesia. ¿Por qué? La única y simple razón, porque la Biblia no miente. Por eso la palabra de Dios dice que instruyas al niño en su camino, y es una promesa, porque cuando sea viejo no se va a apartar de él. Y si fuera mentira, entonces la Biblia miente. La única razón por la cual los hijos de los cristianos se retiran de la iglesia es porque los padres fueron tu piedra de tropiezo con ellos. Porque los hijos vieron la vida de los padres y dijeron, yo no quiero ser. Y en cuanto tuvieron edad, dijeron, ahí nos vemos. Yo no voy a la iglesia. Yo no quiero ser parte de ahí. Ahora no me puedes llevar a fuerzas, así que ahora no voy a la iglesia. De eso está hablando Mateo 18. Hay de aquellos hombres por los que viene el tropiezo. Entonces por eso, simple, no se me agüite. La Biblia es simple. Todo comienza, el verdadero cristiano comienza de adentro para afuera. Y si su cristianismo comenzó de afuera para adentro, cambiando su peinado, cambiando su vestimenta, imitando en la apariencia física exterior de otras personas, ya la regó, porque eso genera una barrera en contra del verdadero cristianismo, y lo único que termina siendo es siendo una tumba reblanqueada. Se ve muy bonito por fuera, pero por dentro está muerto. Eso es lo que la Biblia dice.